Que el Señor les bendiga, estimados hermanos, en este día. Damos las gracias al Señor por estar una vez más en este lugar para hablar de su bendita palabra, ya que ese es el propósito de estar en este lugar. Cada día nuestro deseo es de seguir predicando la palabra de Dios y restaurando a aquellas personas que quizás necesitan conocer de Dios, quizás personas que se han apartado del Señor. Creo que es el momento de que ellos puedan reflexionar y hacer un cambio en su vida. Creo que lo más lindo sería para ellos de que reconozcan a Jesús como su Salvador. Esta tarde traigo un mensaje, queridos hermanos, mis queridos amigos. Es un poquito fuerte, pero es necesario que se predique la verdad. Y por eso estoy aquí esta tarde, este día, para hablarles de lo que el Señor ha escrito en su palabra. En algunas ocasiones, queridos hermanos, muchas veces los pasamos por alto ciertas porciones de la Biblia, pero creo que hoy es necesario de que se hable de ella. Vamos a estar hablando del pecado. Conocemos perfectamente, mis queridos hermanos, que el hombre que se aparta de Dios, el hombre que no reconoce a Dios como su Salvador y vive en el pecado, es esclavo del pecado. Y de eso vamos a estar hablando hoy. En la Biblia hay una lista que el Señor ha dejado y creo que esa lista hay nombres los cuales no entrarán al reino de Dios. Hoy voy a estar predicando bajo el tema lista roja. Y ahora, mis queridos hermanos, vaya conmigo en 1 Corintios capítulo 6 y su versículo 9. Vamos a estar mirando esta lista que el Señor tiene aquí escrita en la palabra de Dios, en la Biblia. Está escrito esta lista que Dios dejó. Y es necesario que todo ser humano sepa. Sabemos perfectamente que conocemos, la mayoría conocemos, pero no hemos puesto atención para que tengamos cuidado por cuál camino estamos caminando. Así es que vaya conmigo, 1 Corintios, capítulo 6, su versículo 9. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, no heredarán el reino de Dios. Queridos hermanos, mis queridos amigos, es una lista que está aquí, que todos quizás la conocemos. En alguna ocasión quiero contarle una historia. Había una lista en cierto país, que por respeto no quiero decir el nombre, pero estaba pasando por un mal momento. El país tenía guerra y los malos personas usaban el mejor momento para poder asesinar a cualquier persona que no estuviera de acuerdo con ellos. En esa lista, queridos hermanos, queridos amigos, habían ciertas personas conocidas del pueblo, personas que eran buenos ciudadanos. Puedo decirle que estoy hablando con la verdad porque en esa lista estaba un tío mío. Yo conozco perfectamente cómo era el trabajo de lo que mi tío trabajaba. Un hombre que trabajaba de sol a sol, que ganaba el pan con el sudor de su frente. Mas, sin embargo, estaba en esa lista para esa noche ser asesinado. Una lista alrededor de 20 personas que estaban allí. Queridos hermanos, esta lista, quiero decirle hoy, esta lista cualquier persona puede sacarla. Pero si lo damos cuenta, perfectamente lo que le voy a decir, mi querido hermano, muchas veces sacamos las cosas. Todo lo que el ser humano, todo lo que el hombre saca, todo lo que el hombre conoce y predica, está en la palabra del Señor. Cómo se prepara un ejército, cómo se ordena, está en la palabra de Dios. Cómo se hacen las leyes, está en la palabra de Dios. Pero ahora vamos a estar hablando, querido hermano, de esta lista que está en la Biblia. Conocemos la verdad, querido hermano. Sabemos perfectamente que estas cosas a Dios no le agradan.
Gálatas capítulo 5 en su versículo 9 los está revelando 17 pecados que Dios desecha. Y nos damos cuenta que desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios viene anunciando el pecado. El enemigo, querido hermano, el enemigo de las almas, que es el diablo, ha engañado al ser humano y le ha hecho creer, queridos hermanos, mis queridos amigos, que el hombre puede vivir en pecado y morir en Cristo. Mira hasta dónde es el enemigo. El enemigo le ha hecho creer al ser humano que el hombre puede vivir haciendo las cosas malas, puede vivir como hijo del maligno y llegar al cielo cuando muera. Querido hermano, querido amigo, verdaderamente es una gran mentira que el enemigo ha sembrado en los corazones del ser humano. Ningún hombre que hace pecado, dice la palabra de Dios, llegará al reino de los cielos. Por eso el Señor está advirtiendo al ser humano. Dios, por medio de los profetas, queridos hermanos, queridos amigos, Dios había anunciado todo lo bueno que Él quería que el ser humano hiciera. Mas, sin embargo, el hombre se ha ido por caminos torcidos y se ha apartado de Dios. Ha dejado los caminos de Dios y ha seguido las cosas del mundo. El hombre no quiere entender, queridos hermanos, queridos amigos, que Dios está esperando que usted cambie. Quizás el tiempo ya se ha vencido, el tiempo ha llegado a su final. El reloj, dice la palabra de Dios, que está a punto de marcar las 12. No sabemos exactamente cuánto tiempo nos queda. Mas el hombre, el ser humano, no quiere buscar de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, su versículo 29, queridos hermanos, el Señor ahí lo revela también una cantidad de pecados que el ser humano hace en este mundo. Está hablando de 23 pecados. Si usted puede leerlo, el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 29, hay 23 pecados que Dios rechaza y usted puede darse cuenta de lo que yo estoy hablando. En esta lista, queridos hermanos, sabemos ricos y pobres, jóvenes, viejos, de toda estatura, de todo tamaño. Hay muchas personas que están en esta lista. Pero quiero decirte, querido hermano, mi querido amigo, que tú puedes estar allí. Pero el momento en que estamos viviendo no es bueno. Tú puedes hacer un cambio en tu vida. Tú puedes dejar todo eso que te daña, todo eso que engaña al corazón. El enemigo a eso vino, queridos hermanos, queridos amigos, a engañarlos. Pero Dios vino, Jesús vino para darlos vida eterna. Y si tú te arrepientes de los pecados, dejando esos malos caminos y comienzas a buscar de Dios, querido amigo, Dios perdonará tus pecados. Todos esos pecados, quizás tu nombre que está escrito en esa lista, pero puede ser borrado si tú te apartas de ellos. Así como el hombre que está en Dios y creyendo de que ya es un hombre limpio, que Dios lo ha limpiado, se siente confiado y se aparta de Dios y se va al mundo creyendo que ya la tiene hecha, querido hermano, mi querido amigo, es otra gran mentira. El hombre no la tiene hecha, el hombre no se puede apartar de Dios. El hombre que ha sido limpio, dice la palabra de Dios, siga limpiándose más. Mas, sin embargo, el ser humano, queridos hermanos, se ha apartado del Señor y se ha olvidado de las leyes que el Señor puso en la tierra. Podemos darnos cuenta, queridos hermanos, cuando el pueblo salía de la tierra de Egipto, cómo Dios venía dándole las leyes, cómo Dios venía hablándole a su siervo Moisés para que diera los 10 mandamientos y diciéndole lo que tendrían que hacer. Mas, sin embargo, ustedes conocen la historia que este pueblo apenas había salido de la tierra de Egipto, ya venían murmurando, ya venían criticando, ya venían peleando, ya venían ofendiéndose unos con otros, ya venían peleando. Miren la historia y se dará cuenta, queridos hermanos, perfectamente yo lo que le estoy diciendo es así. Dios mirando el corazón de estos hombres que no habían encontrado paz. Mas, sin embargo, Dios los estaba sacando de la tierra donde eran esclavos y quería llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, dice la palabra de Dios. Sabían perfectamente para dónde iban, pero no se iban portando bien. Seguían caminando, seguían desobedeciendo, seguían los hombres haciendo cosas inmundas. No podían apartarse del pecado.
Segunda de Timoteo capítulo 3, mi querido hermano, y su versículo 2 también. Ahí el Señor los revela 17 pecados también, que usted los puede leer. 17 pecados, hermanos, que los llevarán al infierno, que no los podemos, quizás Dios no puede pasar por alto estas cosas. El Señor los está hablando, queridos hermanos, que es el momento que usted haga un cambio en su vida. Es el momento que empiece a caminar con Dios. Ya vivió, ya pasaron muchos años. La vida no te trajo nada bueno. Quizás has tenido grandes problemas, altos y bajos. Quizás no has sido feliz en tu vida. Quizás alguna vez te has sentido solo, abandonado. Pero si buscas a Dios, querido hermano, mi querido amigo, no te vas a sentir solo, porque Él tiene el amor que el ser humano necesita. Nadie puede darle al hombre lo que necesita, solamente Dios. Dios tiene, querido hermano, mi querido amigo, la solución a tu problema. Él es el doctor de doctores. Él te puede sanar en un segundo si Él quiere. Él puede hacer todo en tu vida. Él puede liberarte del pecado. Él puede sacarte de las drogas. Él puede sacarte de todas esas cosas que tú andas haciendo. Pero tienes que creer en Él. Tienes que empezar a buscarle, querido hermano, querido amigo, como dice la palabra de Dios, capítulo 6, su versículo 14, y dice esta palabra, y Dios que levantó al Señor, dice la palabra, también los levantará a nosotros. Si somos obedientes, si le hemos creído, si hemos buscado su palabra, nosotros no somos cualquier cosa, querido amigo. Nosotros somos hechos a la semejanza de Dios. Mírate al espejo y verás, querido hermano, no te puedes comparar con ningún animal porque nosotros somos perfectos a la perfección de Dios. Los hizo a su imagen. ¿Cómo es posible que el ser humano, querido hermano, ahora sea parte de Dios después de que Él los ha dado todo, los ha dado la vida? Los ha llevado por el buen camino. Sabemos perfectamente que cuando nosotros desobedecemos, sabemos perfectamente que estamos mal, pero no queremos cambiar. Quiero contarte una pequeña historia de un varón que estuvimos a punto de orar por él ayer por la tarde. Mas, sin embargo, cuando le dijimos repita estas palabras para que el Señor escriba tu nombre en el libro de la vida, allí dijo, deténganse, yo no voy a repetir. Miren lo que hace el diablo, lo que hace el enemigo, engañar el corazón del ser humano. La palabra del Señor nos enseña, querido hermano, que nosotros no debemos de vivir equivocados. Nosotros tenemos que ser sabios y entender y buscar el buen camino de Dios. Nadie, querido hermano, querido amigo, puede dar la solución que el hombre necesita. Solo Dios es el único que puede hacer todo. Dios, querido hermano, es el único que te puede sacar de ese camino por donde tú andas. Hace muchos años un varón que salió de las calles de Los Ángeles, querido hermano, mi querido amigo, dice que este varón deseaba mejor morir porque solamente venían problemas en su vida. Nada para él era bueno, todo era malo, no creía en nadie, le hablaban del Señor, se molestaba. Pero un día cuando se sintió en agonía, que sintió que aquel hombre partía de este mundo y que su alma se perdería, entonces dice que clamó a Dios y dijo, Señor, si en verdad existe, levántame, sáname, y entonces te serviré, y entonces sabré la verdad que tú eres real. Querido hermano, un hombre que estaba escrito en esta lista, que iba derecho al pecado, derecho al infierno, por lo que había hecho, por lo que estaba haciendo en toda su vida, su nombre fue borrado de esa lista, porque Dios lo restauró, porque él creyó en Dios. Ahora es un varón que después de haber salido de esas calles de Los Ángeles, recordándose que él también estaba allí, ahora mi hermano, este hombre, cumpliendo una promesa que le hizo al Padre Celestial, diciendo, Padre, sácame de este lugar y cuando yo esté restaurado, entonces ahora yo llevaré comida para mis hermanos, para aquellos que están allí, para aquellos que duermen en las calles, porque yo de allí salí. Querido hermano, mis queridos amigos, este varón ahora es su mayor deseo que tiene y que ha hecho desde que el Señor lo restauró. Ahora usted lo puede ver preparando alimentos para llevarles a aquellas personas que necesitan. Su nombre fue borrado de esa lista. Querido hermano, mi querido amigo, tu nombre puede ser borrado si tú te apartas, si tú renuncias al pecado, si tú te apartas de esas cosas. Querido hermano, es necesario. Quiero decirte que el fornicario es aquel hombre que estando casado anda con otra mujer.
Un hombre que no está respetando a la esposa que Dios le ha dado, sino que no está contento, sino que sale a la calle quizás con sus amigos, aquellos que le hablan del mal, y se reúne con ellos y empieza a continuar haciendo el mal, el pecado, lo que a Dios no le agrada. Tenemos otro varón, otro hombre, dice que el adulterio, mis queridos hermanos, es aquel hombre que aún no está casado, pero se sacia con cualquier mujer que encuentra, se sacia haciendo el pecado, algo que se llena en su corazón, pero no sabe que está dañando su alma. Su alma se siente triste, querido hermano, mi querido amigo, su alma quisiera hacer algo por él, pero mirando la situación en que se encuentra, el alma clama a Dios. Puedes darte cuenta que en aquellos tiempos, cuando aquel varón dice que Caín mata a su hermano, Dios le habla y dice: ¿dónde está tu hermano? Que su sangre me llama, su sangre clama. El ser humano ha venido a este mundo, pero no por mucho tiempo. Hemos venido de pasada para ser probados como el oro fino, y aquel que pase la prueba, querido hermano, volverá al Padre, porque somos de Él los envió, somos hechos su semejanza. Pero aquel que se quedó aquí, que le gustó más el pecado, querido hermano, mi querido amigo, ese no conocerá el trono de Dios ni llegará, porque no quiso obedecer la palabra. Tenemos un varón, dice que el afeminado, queridos hermanos, es aquel hombre que quizás le gusta hacer cosas que son de hembras, que se siente confortable a eso. Dios quiere, mi querido hermano, que nosotros seamos ordenados, que hagamos las cosas que Él quiere. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que cumplir con lo que está escrito en la Biblia y seguir la palabra del Señor. El avaro, querido hermano, es aquel varón que dice que aún teniendo lo que tiene, no se conforma con lo que tiene, sino que quiere lo que tiene el amigo, quiere tener lo que tiene el vecino, no está conforme con lo que Dios le ha dado. Y así puedo darte una gran lista, queridos hermanos, que no acabaríamos esta noche. Pero yo lo que quiero decirte en esta noche, querido hermano, que el Señor puede borrar tu nombre de esa lista. Si tú crees, tú conoces tu corazón, tú te conoces a ti mismo, sabes perfectamente quién eres y lo que haces y a dónde vas. Tú sabes cómo te sientes, cómo está tu alma. Si tú consideras que estás en esa lista, querido hermano, empieza a trabajar en ella. Empieza a trabajar para que un día Dios borre tu nombre de esa lista. Y entonces vendrás a ser una nueva criatura. Dice la palabra del Señor, los enseña en el capítulo 6, su versículo 15. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y luego dice: quitaré pues los miembros de Cristo y los haréis miembros de una ramera. De ningún modo, dice el varón que escribe esta porción, de ningún modo. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que cuidarlos para el Señor. No quiero decirte que tú no puedes servir. En aquellos tiempos los profetas, los siervos de Dios se casaban y eran felices y a Dios le agradaba. Lo que a Dios no le agrada es que andes en el pecado, que aún teniendo comida en casa andes buscando cosas fuera, algo que no te va a sustentar, que no te va a caer bien. Dios, mis queridos hermanos, ha dejado su palabra, sus leyes y sus ordenanzas para que nosotros hagamos las cosas bien, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que nosotros estemos conforme a la voluntad del Señor. En el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 15, su versículo 33 dice: no erréis, las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el Señor en su palabra. Querido amigo, querido hermano, nosotros tenemos que saber perfectamente con quién andamos, dónde vamos a caminar. La palabra del Señor nos dice que el hombre sabio mira el mal y se aparta, mas el necio cae en él. El enemigo ha engañado los corazones. El enemigo ha engañado al ser humano, haciéndole creer que si hoy estás vivo, no importa, que disfrutes. Pero vendrá el día en que tenemos que dar cuenta. Nuestra alma, querido hermano, dará cuenta de lo que tú has hecho. El espíritu vuelve a Dios porque es de Dios. La carne vuelve al polvo porque es polvo.
Pero el alma tiene que dar parte al Señor de lo que tú has hecho en este mundo. El alma está preocupada de cada hombre, de cada ser humano, mirando la situación, cómo se encuentra, por dónde camina. Quizás el alma quiere hacer gran cosa. Dios manda. Por eso el Señor dice que envió al Consolador para que los recuerde todas las cosas buenas o las cosas malas que no debemos de hacer. El alma está allí recordándote, diciéndote no lo hagas, eso no es bueno. Sin embargo, el hombre se deja llevar porque la carne también, los deseos de la carne son grandes. Pero tenemos que tener cuidado, queridos hermanos, mis queridos amigos, porque nosotros mismos estamos orillando a nuestra propia alma al pecado y al infierno. Tenemos que hacer algo. Hoy es el momento que nosotros podemos hacer cambios en nuestras vidas. Hoy es el momento que podemos empezar a caminar y creer que en el Señor. El Señor vino hace muchos años y ha dejado su palabra para que cada uno de nosotros no se pierda, sino que Él está esperando, mis queridos hermanos. Cuando Él se fue, dice que le decía a sus apóstoles, no estén tristes, porque voy a preparar morada para vosotros, porque donde yo estoy, allí vosotros también estaréis. Querido hermano, cada uno de nosotros también somos parte del cuerpo de Dios si nosotros obedecemos su palabra. Si nosotros le creemos, queridos hermanos, también nosotros pertenecemos a ese cuerpo del Señor Jesucristo. Pero tenemos que empezar a caminar hoy. Tenemos que creerle al Señor. Ser cristiano no es de una persona, quiero decirte, es de una persona valiente. Porque la palabra de Dios dice, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Yo te invito, querido hermano, mi querido amigo, que empieces a caminar, que empieces a buscar de Dios, porque el momento ha llegado. En el libro de Romanos, capítulo 1 y su versículo 18 dice, porque la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad. Querido hermano, querido amigo, Dios no está contento, pero el momento ha llegado, pero te tengo la solución. El libro de San Juan, Dios mío, qué lindo lo que dice aquí, que nos dio su palabra, dice, capítulo 5, su versículo 24, de cierto os digo, el que cree en mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Yo te invito, querido hermano, mi querido amigo, que reconozcas a Jesús como tu Salvador. Él es el único que te puede dar la vida eterna. Si creyeres, dice la palabra, en su nombre, entonces tu nombre será escrito en el libro de la vida. Si tú has reconocido a Jesús como tu Salvador, yo te invito que ores conmigo esta tarde. Yo te hago la invitación ahí en tu casa donde estás sentado. Dobla tus rodillas y ora conmigo y dile, Señor Jesús, reconozco que soy hombre pecador. He pecado, pero hoy me arrepiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida para tener derecho a la salvación. Querido hermano, mi querido amigo, por corta que sea la oración, por sencilla que quizás sea, si lo haces de corazón, Dios escribirá tu nombre en el libro de la vida y tendrás derecho a la salvación, donde estarán los santos ángeles de Dios. Estaremos con ellos, disfrutaremos con ellos, estaremos juntos, como dice la palabra de Dios, cuando aquel ángel le presenta a Juan y le dice, no temáis, yo soy consiervo tuyo. Un día los veremos cara a cara, queridos hermanos, con todos nuestros hermanos. Pero si creemos a Dios, si le empezamos a buscar desde hoy, hoy es el momento que tú hagas un cambio en tu vida. No dejes las cosas para mañana, quizás mañana sea demasiado tarde. Búscale hoy, querido hermano, mi querido amigo, para que un día el Señor tenga misericordia de ti. Arrepiéntete de tus pecados y busca al Señor. Y ten confianza y cree en su palabra. Queridos hermanos, el Señor les bendiga donde ustedes se encuentren, en su casa, donde quiera que estén, y que Dios les dé fortaleza y que Dios los llene de su paz. Que el Señor les bendiga y los vemos en la próxima predicación.